Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 18 del curso de teoría de probabilidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la varianza de una variable aleatoria. Bien, sea x una variable aleatoria, puede ser discreta, puede ser continua, de cualquier tipo, y vamos a suponer que su valor esperado existe, su valor esperado o media es mu. Aquí vamos a representar con esta letra griega, con la letra griega mu, vamos a representar a su valor esperado, a e de x. Bien, cuya media existe, la estamos representando como mu. Entonces la varianza de x se define de esta manera. Esta es la simbología que se utiliza, y también esta otra, que es muy familiar, sigma al cuadrado, o bien VAR de x, varianza de x o sigma cuadrada. Es el valor esperado de esta función de x. Es el valor esperado de x menos mu, la media, y esa diferencia elevada al cuadrado. Es el valor esperado o el valor promedio de x menos mu, y esa diferencia elevada al cuadrado. Como ya sabemos de los cursos básicos de estadística, esta es una medida de dispersión. Bien, no es más que el valor promedio de las distancias que tiene los valores de x, la distancia que tienen con respecto a la media, mu, y esa distancia elevada al cuadrado. Claro, esto siempre y cuando este valor esperado exista. Ya hemos comentado en videos anteriores que los valores esperados pues no siempre van a existir. Entonces es el valor esperado de esta función de x. Ya comentamos en videos anteriores cómo calcular valores esperados de funciones de x, de la variable aleatoria x. Bien, pues esto sería una función de la variable aleatoria x. Como usted puede ver, la varianza pues, va a tener unidades cuadradas de x, porque es esta diferencia que tiene unidades de x, y luego eso se eleva al cuadrado. Entonces lo que resulta va a tener unidades cuadradas de la variable x. Si queremos tener una medida de dispersión con las mismas unidades originales de x, pues lo que podemos hacer es calcular la raíz cuadrada de este valor esperado. Y a eso se le llama desviación estándar de x, que se representa como sigma, la letra griega sigma, y es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de x. Y este número que salga de aquí ya va a tener las mismas unidades originales de la variable x. Bien, en la práctica, esta es la fórmula que se utiliza para calcular la varianza. Es más cómoda, es más práctica. Y vamos a demostrarla aquí como un teorema. La varianza de x es igual al valor esperado de x cuadrada, solamente x cuadrada, menos mu al cuadrado, donde mu es el valor esperado de x. Y claro, se supone que existe mu. Entonces la varianza de x también se puede calcular con esta fórmula, y lo vamos a demostrar aquí. Insisto, y en la práctica es la fórmula que se utiliza para calcular la varianza de x. Es más cómoda. Bien, vamos a demostrar esta fórmula. Bien, sabemos que la varianza de x es, por definición, es el valor esperado, dijimos, de x menos mu, esta diferencia elevada al cuadrado. Bien, desarrollamos esta diferencia al cuadrado aplicando el desarrollo del binomio al cuadrado, y sería el valor esperado de x cuadrada menos 2 por mu por x más mu cuadrada. Ahora observe aquí que mu es una constante. Mu ya es un número que tenemos puesto aquí en la expresión. Entonces, mu es un número, es una constante. La variable aleatoria es x, y aquí x cuadrada. Bien, aplicando las propiedades del valor esperado, ya hemos dicho previamente que el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados. Sería el valor esperado de esto, menos el valor esperado de esto, más el valor esperado de esto. Pero mu cuadrada es una constante, y ya hemos probado que el valor esperado de una constante es la constante. Por eso queda así, la constante. Ahora, el valor esperado, pues, el valor esperado de x cuadrada es lo que tenemos en esta parte. Ahora, el valor esperado de 2 mu por x. 2 mu es una constante. Entonces puede salir de la expresión y quedaría a esta parte. Menos 2 mu, constante, que multiplica por el valor esperado de x. Ahora, este valor esperado de x, pues no es más que mu.
es este número mu. Entonces, e de x lo podemos sustituir por mu. Y aquí quedaría 2 mu por mu. Este producto, esta expresión me quedaría 2 por mu cuadrada. Pero menos 2 mu cuadrada más mu cuadrada, esto nos queda menos mu cuadrada. Y así es como llegamos finalmente a la fórmula. Y con esto ya hemos probado que efectivamente la varianza de x también es igual a esta expresión. Insisto, que es la que se usa en la práctica para resolver varianzas. Bien, vamos a ilustrarlo con este ejemplo. Sea una variable aleatoria con función de densidad 3 sobre x cuarta para x mayor que 1. Observe que esta variable aleatoria x es una variable aleatoria continua. ¿Cómo sabemos eso? Pues por el rango, que es un intervalo de longitud infinita. Esta es la función válida para todos los valores de x mayores que 1. Entonces, ve usted que el rango es un intervalo de 1 a más infinito. Entonces, como el rango es un intervalo, con eso sabemos que es una variable aleatoria continua. Bien, entonces vamos a resolver, vamos a calcular la varianza para esta variable aleatoria usando esta fórmula que acabamos de demostrar. En lugar de usar la definición, vamos a usar esto. Bien, les voy a dejar como ejercicio verificar que el valor esperado de x para este caso es 3 medios. Ya hemos visto cómo calcularlo, entonces ahí les dejo como ejercicio confirmar que el valor esperado de x para este caso es 3 medios. Bien, vamos a resolver el valor esperado de x cuadrada. Entonces el valor esperado de x cuadrada, como ya hemos dicho antes, es una variable continua, entonces la integral de, esta es una función de x, entonces es la integral de la fórmula de la función de x cuadrada multiplicada por la función de densidad de x, que es esto. 3 entre x cuarta es lo mismo que 3 por x a la menos 4, diferencial de x. Y lo integramos ajustándolo al rango. Esto es válido para valores de x mayores que 1, entonces se integra de 1 a más infinito. Y entonces, multiplicando x cuadrada por x a la menos 4, nos queda x a la menos 2. Entonces, la integral de 1 a infinito de 3 por x a la menos 2 por diferencial de x. La antiderivada de esto es menos 3 por x a la menos 1, que hay que evaluar de 1 a infinito. Evaluando el infinito, sería menos 3 por infinito a la menos 1, menos, evaluando en 1, menos 3 por 1 a la menos 1. Infinito a la menos 1, esto es 1 sobre infinito, esto tiende a 0, se cancela. Y aquí 1 a la potencia que sea es 1, por menos 3 es menos 3, multiplicado por este menos, menos por menos es más, es 3. Finalmente, resulta que el valor esperado de x cuadrada para este caso es igual a 3. Entonces, aplicando esta fórmula, la varianza de x sería valor esperado de x cuadrada, que ya resolvimos, es 3, menos el valor esperado de x, que es 3 medios, 1.5, y eso elevado al cuadrado, mu cuadrada. Aquí el valor de mu sería precisamente 3 medios, 1.5, 1.5 al cuadrado. Y resolviendo esto nos da 0.75. Entonces, para esta variable aleatoria, su varianza es 0.75. Entonces, su desviación estándar sería la raíz cuadrada de 0.75, redondeando es aproximadamente 0.87. Bien, les voy a dejar como ejercicio que para este caso, para esta variable aleatoria, la varianza no existe, probar que no tiene varianza. Les digo como ejercicio que para este caso, la varianza de esta variable aleatoria no existe. Bien, propiedades de la varianza. Propiedad número 1. La varianza de c es igual a 0, donde c es una constante, un valor fijo. La varianza de un valor fijo es 0. Y claro, tiene mucho sentido. La varianza es una medida de dispersión. Como esta es una constante, tiene un valor fijo, entonces su valor nunca cambia. Entonces tiene variabilidad 0. Entonces tiene mucho sentido que la varianza de una constante sea 0. Y aquí está su demostración. Si lo calculamos aplicando la fórmula que ya demostramos, esto es igual al valor esperado. Quiero calcular la varianza de c. Sería el valor esperado de esto al cuadrado, c cuadrada, menos el valor esperado de esto,
elevado al cuadrado. Pero sabemos que el valor esperado de una constante es la misma constante. Como c es constante, c cuadrada pues también es constante, tiene un valor fijo. Entonces el valor esperado de la constante es la constante c cuadrada. El valor esperado de c, como es constante, es c, y c elevado al cuadrado pues es c cuadrada, y nos queda c cuadrada menos c cuadrada, 0. Entonces, propiedad número 1 de la varianza. La varianza de una constante es igual a 0. Hay que tener mucho cuidado, porque es muy fácil equivocarnos y pensar que la varianza de una constante es la constante. Y no es así. Tener mucho cuidado con esto. La varianza de una constante es igual a 0. Propiedad número 2. La varianza de una función lineal de x, de a por x más b, donde a y b son constantes, a y b son valores fijos. La varianza de una función de x es igual a esto. Es el coeficiente al cuadrado, a cuadrada, multiplicada por la varianza de x. Aquí también tener mucho cuidado, porque es fácil equivocarnos y pensar que la varianza de a por x más b es igual a por varianza de x más b. Es muy fácil pensar en eso, cometer ese error. Y no es así. La varianza de una función lineal de x, a por x más b, es igual a cuadrada, el coeficiente de x al cuadrado, por la varianza de x. Vamos a demostrar esta fórmula. Vamos a aplicar nuevamente esta expresión para resolver la varianza. La varianza de esta función lineal sería, aplicando esto, sería la varianza de lo que tengo aquí, en este paréntesis, lo que tengo aquí encerrado, al cuadrado. Aquí x es lo que está encerrado entre los paréntesis, aquí en VAR. Entonces, en este caso, lo que tengo encerrado entre paréntesis es la función lineal, todo esto. Entonces, es el valor esperado de todo esto al cuadrado, menos el mío es el valor esperado de x. Entonces, menos el valor esperado de lo que tengo encerrado aquí, el valor esperado de ax más b, y eso elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, en este caso aquí, en esta expresión, desarrollamos el binomio al cuadrado. Sería el primer término al cuadrado, a cuadrada x cuadrada, más 2 veces el primer término por el segundo, 2 por a por b por x, más el segundo término al cuadrado, b cuadrada. Y aquí, aplicando las propiedades del valor esperado en esta función lineal, sería a que multiplica por e de x y más b. Y eso elevado al cuadrado. Sería el valor esperado de esta expresión lineal de x es a por e de x más b. Bien, esta propiedad del valor esperado de x ya lo comentamos antes. Bien, entonces el valor esperado de esta suma es la suma de los valores esperados. Es el valor esperado de este término más el valor esperado de este término, pero como 2ab es constante, ¿sabe la constante? Es 2ab multiplicado por e de x, más el valor esperado de una constante es la constante, b cuadrada. Y aquí es un binomio también que elevamos al cuadrado. El primer término al cuadrado sería a cuadrada por e de x al cuadrado. Esto significa e de x al cuadrado. O sea, mu cuadrada, que es lo mismo que mu cuadrada. Más 2 veces el primer término por el segundo, 2 por a por b por e de x. Recuerde que e de x es lo mismo que mu. Más el segundo término al cuadrado, b cuadrada. Muy bien. Y en esta diferencia, vea usted que b cuadrada se va a cancelar con esta menos b cuadrada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y observe usted que este 2ab por e de x se va a cancelar con menos 2ab por e de x. Entonces, lo que va a quedar finalmente es esta expresión menos esta expresión. Lo que va a quedar finalmente es esto menos esto. Es lo que tenemos aquí. Bien, entonces, después sacamos de factor común a cuadrada, vea usted, a cuadrada, está aquí, lo sacamos de factor común, que haría a cuadrada que multiplica por e de x cuadrada menos e de x al cuadrado. Recuerde que esto significa e de x al cuadrado. O sea, esto es lo mismo que mu cuadrada. Entonces, esta expresión que está aquí es lo mismo que esto. Es e de x cuadrada menos mu cuadrada. Mu, recuerde que es lo mismo que e de x. Y esto que está aquí significa e de x elevado al cuadrado. Es mu cuadrada. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, pues es la varianza de x. Entonces, queda finalmente que esto es igual a cuadrada multiplicada por la varianza de x.
Y ya queda demostrada esta propiedad. Entonces, la varianza de una función lineal de x es igual el coeficiente de x al cuadrado, a cuadrada de x, multiplicada por la varianza de x. Bien, vamos a ilustrarlo con este ejemplo. Vamos a manejar la misma función anterior que vimos en el ejemplo anterior. Función de densidad 3 sobre x cuarta, válida para x, valores de x mayores que 1. Y quisiéramos saber cuál es la varianza de esta función lineal de x. Menos 2 por x más 10. ¿Cuál es la varianza de menos 2 por x más 10? Bueno, esta es una función lineal de x. A es igual a menos 2, coeficiente de x. Y la constante b es igual a 10. Como ya vimos en el apoyo previo, esto es igual al coeficiente de x al cuadrado, o sea, menos 2 elevado al cuadrado, por la varianza de x. Entonces, nos queda que menos 2 al cuadrado es 4. Y ya probamos previamente que la varianza de x para este caso es 0.75. Entonces, 4 por 0.75. Entonces, esto es igual a 3. 4 por 0.75 es igual a 3. Entonces, la varianza de esta expresión, la varianza de esta función lineal de x para este caso, es igual a 3. Por lo tanto, la desviación estándar de esta expresión, la desviación estándar de esta función de x, va a ser pues la raíz cuadrada de su varianza, o sea, la raíz cuadrada de 3, 3 a la 1 medio, ya sabe usted que es lo mismo que raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente 1.73. Entonces, la varianza de esta función lineal de x para este caso es igual a 3 y la desviación estándar de esta misma función de x es igual aproximadamente a 1.73. Pregunta, ¿y cuál será el valor esperado de menos 2x más 10? ¿Cuál será el valor esperado? Ya tenemos aquí su varianza. ¿Cuál será el valor esperado? Bueno, ahí les dejo de ejercicio probar que el valor esperado de menos 2x más 10 para este caso pues es igual a 7. Es muy sencillo, nada más aplicar la propiedad del valor esperado de una función lineal de x. Usted recordará, el valor esperado en este caso de menos 2 por x más 10 va a ser igual a menos 2 por e de x más 10. Y ya probamos que, mencionamos previamente que el valor esperado de x para este caso es 1.5. Entonces, el valor esperado de esto debe ser menos 2 por e de x, que es 1.5 más 10. Y menos 2 por 1.5 más 10, pues es igual a 7. Entonces, usted puede verificar que para esta función lineal de x, su valor esperado es 7. Y ya vimos que su varianza es 3. Y su desviación estándar es aproximadamente 1.73. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.